Diga conmigo, como en los días de Noé. Jesús nos habla de la última generación. De la última generación que habita la tierra en el momento de su regreso. Hay que indagar y pensar y reflexionar y estudiar por qué Jesús en ese momento que está hablando de estas cosas, dice la palabra de Dios que está sentado en el Monte de los Olivos. Los que hemos estado en Israel saben que el Monte de los Olivos está visto a la derecha y a la izquierda está el templo, el antiguo lugar del templo, y entre medio hay un pequeño valle. Incluso el Monte de los Olivos, la parte del Monte de los Olivos está un poco más elevada que lo que es el centro de Jerusalén. Entonces, del Monte de los Olivos podías mirar enfrente y como a pocos metros, no tan lejos, apenas 1 kilómetro creo que es la distancia, podrías ver el templo, el antiguo templo de Herodes, gigante, sus columnas, la gente subía por aquellas rampas que habían preparado, por aquellas peatonales enormes, ahí había mucho bullicio, desde el templo se veía todo aquello. Y Jesús en el momento que está en el Monte de los Olivos y está viendo todo aquello, a los íntimos, a los discípulos, comienza a hablar de estas cosas. Mateo 24:3. Dice, y estando él, Jesús, en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. No era ya la multitud, sino aparte, y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces le hacen 3 preguntas a Jesús. Jesús en todo ese contexto de Mateo 24, Mateo 23, está hablando de la caída de Jerusalén, de las cosas que han de suceder. Y entonces los discípulos dijeron, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Porque ellos no estaban pensando que Jesús iba a morir, iba a resucitar, iba a volver. Ellos estaban pensando que seguramente Jesús iba a salir hacia Roma. Él está hablando de despedirse. Seguramente se irá a Roma y hará algo allá, sus milagros allí, y tendrá el control del imperio. O quizá irá a Egipto y en Egipto encontrará aliados para vencer la hegemonía romana sobre nosotros. O quizás irá a Babilonia porque hay imperios hacia el este que están también fuertes. De alguna manera Jesús está diciendo que se va a ir y diciendo, ¿y cuál será la señal de que tú vendrás ya con las tropas, con los aliados para poner fin a esta opresión romana que tenemos en nuestra tierra? Ellos estaban pensando eso cada vez que Jesús decía que se iba. Contexto judío de la época. Había un nacionalismo creciente y estaban locos por la independencia y por establecer el Mesías. Cuando aparece Jesús, ellos se centran desde el punto de vista humano, porque a veces pasamos los problemas y las situaciones de nuestra vida desde el punto de vista humano. Entonces le hacen esas 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que está diciendo Jerusalén. ¿Qué señal habrá de que tú vas a volver con el ejército que vayas a volver? Y además, ¿qué será del fin del siglo? Del fin de este momento, de esta condición humana, de esto que estamos viviendo. Esas 3 preguntas. Y Jesús nos avisa porque Él sabe la dificultad que habrá o que hay en la última generación previa a su venida. Y tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo nuestra fe. Y de verdad, si estamos preparados hoy para encontrarnos con Jesús. Para que Jesús viniera en este momento y pusiera sus pies sobre la tierra. ¿Estaríamos preparados nosotros? ¿Estarán nuestras vidas preparadas? Podemos decirle, verdad Señor, hemos anhelado tanto este tiempo, esta mañana me levanté pensando, ¿será el día hoy? ¿O estaremos, como dice Jesús, que sucederá en estos últimos días también? Capítulo 24 de Mateo sigue en los versos 37 a 39 diciendo lo siguiente. Más como en los días de Noé. Ella va a hablar de la segunda pregunta. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del Jesús resucitado, del Jesús glorificado. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús hace esta comparativa. Vuelvo, digo, lo hace la última semana que está sobre la tierra, las últimas semanas, lo hace desde el Monte de los Olivos y se lo enseña a sus discípulos, a los que están juntos, no es a las multitudes. Es importante saber cuándo Jesús habla a las multitudes, cuándo Jesús habla a los íntimos, en qué momento de su ministerio y desde qué lugar. Todo esto tiene un contexto espiritual tremendo. ¿Lo puede entender así? Y de la importancia que le está dando Jesús a las cosas en cada momento de su vida.
Hoy usted tomará decisiones importantes y quizá la semana que viene tenga que tomarlas o va a estar tomando decisiones, depende de cada momento de su vida. Y hay otras que no son tan importantes. Pero aquí está Jesús. Y Él hace una comparativa de los días de Noé. Evidentemente los judíos de aquel tiempo, más sus discípulos, conocían la historia de Noé. La historia o el relato de Noé se encuentra en el capítulo 6 al 9 de Génesis. Esos 4 capítulos nos hablan la vida de Noé. ¿Quién fue Noé? ¿Y qué nos dice de él la palabra de Dios? Entonces Jesús sabe lo que está diciendo. Génesis capítulo 6, verso 8. Yo, como solamente tenía el título, digo, voy a meterme en la vida de Noé, y me puse a indagar en la vida de Noé. Y dice capítulo 6, verso 8 del libro de Génesis: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lo primero, tienes que ser consciente, tú y yo, en este día de hoy, domingo, ¿qué día domingo es? ¿Qué día es? 11, de lo que sea. Tienes que ser consciente que has hallado gracia ante los ojos de Dios. Eso es importante. No porque tú seas bueno, yo sé que nos consideramos todos buenos, o por lo menos la mitad. No porque seamos dignos, ni siquiera por lo inteligentes que somos, sino hemos hallado gracia delante de Dios, precisamente por la vida y el sacrificio de Jesús. Y Dios Padre nos mira a través de Jesús, y su gracia y su misericordia nos alcanza porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Porque hemos dicho: Jesús, quiero servirte, quiero anhelarte más, necesito más de ti. Porque amamos de alguna manera a Jesús. Y como dice la palabra, cuando amamos a Jesús, le obedecemos. Y no lo obedecemos porque vayamos a ir al infierno, no por miedo, sino porque se revela el amor de Jesús a tu vida, lo que hizo Jesús por nosotros, y en gratitud y en ese amor que te va enamorando, haces que te plazca agradar a Dios, al Padre. Hay un día del juicio para toda la humanidad. ¿Lo sabía o no lo sabía? Está escrito en la palabra de Dios. Pero si vives en su gracia, Él pagó el precio por tu pecado y Él nos hace libres. Cuando Jesús nos hace libres, no nos hace libres para seguir pecando. Nos hace libres para limpiarnos y para quitarnos precisamente las ataduras del pecado que nos han atado por tantos años y por tantas generaciones. Entonces Noé conoció de Dios y vivía esa gracia. En el tiempo de José, sabemos lo que dice la palabra de Dios, el libro de Génesis, muchos otros conocían de Dios, pero rechazaron a Dios. Otros prefirieron vivir sus vidas como a ellos se les antojó, o como a ellos se les pareció mejor, o conforme a sus pensamientos, sus razones, sus emociones. Pero Noé no. Noé se humilló cuando conoció de esa revelación de Dios. Él se humilló y buscó a Dios. Y dice la palabra de Dios que fue obediente. Diga conmigo, obediente. ¿Qué fue? Obediente. Verso 9 de Génesis 6 dice: estas son las generaciones de Noé, porque Noé vivió muchos años y vivió a través de varias generaciones. Estas son las generaciones de Noé. Noé dice: varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y nos da 3 características que destacan la vida de Noé. Primero dice que era justo. ¿Qué es una persona justa? ¿Te lo has pensado? La palabra de Dios nos habla de la justicia. Dice que es justo. Justo es el que vive su vida según las normas, los deseos, la voluntad de Dios. Eso es alguien justo delante de Dios. No que vive conforme a su propio deseo, su propia voluntad o su propio criterio de la vida o sus propias normas y condiciones. No. Sino que se le abre la revelación de Dios, se le abre la palabra de Dios y comienza a caminar conforme a los deseos de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces somos justos. Porque es Cristo quien nos justifica y nos presenta el camino de justicia para que nosotros caminemos en él. Dice que era perfecto. Alguien perfecto es alguien que vive apartado, es decir, cuando hablamos de santidad o de santo, como el caso de Noé, en relación a aquella su época, no es que alguien sea perfecto en el sentido de que todo lo hacemos bien. ¿Alguien lo hace todo perfecto? Uy, alguno se lo cree, pero no. Sino que cuando se equivoca, cuando no hace lo que es correcto, tiene esa capacidad de arrepentimiento, tiene esa capacidad de humildad, tiene esa capacidad de rectificación, su calidad espiritual va en aumento. En realidad, la verdadera traducción de esta palabra es que va siendo perfeccionado. Era varón perfeccionado en sus generaciones. Es decir, que va aumentando su calidad espiritual. Y dice que caminó con Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo es Dios? ¿Lo sabía?
El Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios. La pregunta es, ¿caminamos con el Espíritu Santo? ¿Caminamos con el Espíritu Santo? Porque pudiera ser que no caminemos con el Espíritu Santo. Ya que tengo al Pastor Ricky por aquí, Pastor Ricky, no le dije nada de esto antes de empezar el culto, se me olvidó, pero pase por aquí. Imagínense que Pastor Ricky es el Espíritu Santo. Imagínense. Esto a título ilustrativo. Y cárgate a la pela, Ricky. Te voy a llevar a la pela que estoy fuerte, estoy en el gimnasio. Entonces yo llevo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo quiere ir hacia allá. Dime, quiero ir para allá, para salir. ¿Quieres salir fuera? Dímelo, que quieres salir fuera. ¿Para dónde quieres? ¿Para dónde, Espíritu Santo? Por aquí. ¿Para dónde? ¿Por ahí? Ah. No, pues Espíritu Santo, yo te digo, pero yo quiero ir por aquí. Y tú dígame para allá. Yo quiero ir aquí a la batería porque a mí me encanta la batería. Él va conmigo, pero yo no estoy haciendo lo que el Espíritu Santo me dice. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Por ahí es que no, por ahí al día mañana cuando tenga que ir por ahí, yo voy a seguir por aquí. Por ahí. No, por aquí, porque a mí me gusta más por aquí, porque tú sabes que mi deseo es por aquí, porque tú sabes que por aquí está más limpia la iglesia, por ahí no está tan... Ya te puedo bajar. Nos tenemos que hacer esa pregunta. Podemos traer al Espíritu Santo, portar al Espíritu Santo, pero no hacerle caso al Espíritu Santo. La pregunta que nos estamos haciendo dentro de este contexto ¿es la persona del Espíritu Santo la más influyente en nuestra vida? Eso tienes que preguntártelo. ¿Es la persona más determinante en tu vida? ¿Es la persona más impactante en tu vida? ¿El Espíritu Santo lo es o no lo es? Tenemos que hacernos esa pregunta, especialmente en estos tiempos en que vivimos, donde hay tanto mensaje, tanta intención, tanta emoción. ¿Es más importante el Espíritu Santo que portamos que nosotros mismos? Y si Él nos dice por ahí, vamos por ahí o vamos por aquí. Y aún así sentimos al Espíritu Santo. Para Noé dice que sí. Dios era lo más importante, por eso dice que él caminaba con Dios. Dios siempre nos dirá cuando caminas con Él algo a hacer o algo a dejar de hacer, que sería hacer algo, es dejar de hacer algo. O sea que algo a hacer de todas maneras. Porque la única evidencia, no hay otra, la única evidencia cara a las huestes espirituales que nos rodean, porque nos movemos en el mundo espiritual que está a nuestro alrededor, aunque no lo vemos, y cara a los ángeles de Dios, de que amamos a Dios. No hay otra evidencia de que amamos a Dios, sino la obediencia. Yo puedo sentir que amo a Dios, pero si el Espíritu Santo me dice por allí y yo voy por aquí, pero yo siento a Ricky en mis lomos, pero yo siento al Espíritu Santo, pero yo voy con el Espíritu Santo, Él me acompaña, pero Él te dijo por allí y tú te vas por allá. No estás caminando con el Espíritu Santo. Quizás Él camina contigo, pero tú no caminas con Él. No hay otra evidencia que la obediencia. Lo vemos en el mensaje de Jesús, por ejemplo. Juan capítulo 14, verso 15, dice, tengo una serie de versículos que creo que me anotaron por ahí, ¿verdad? ¿Los anotaron? ¿No los anotaron? Ahí está. Si me amáis, dijo Jesús, guardaréis. Si le amamos, lo sentiremos, lo creeremos. Ay, yo vivo como que no. Si me amáis. Otro verso, por favor. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay otra evidencia que podamos demostrar, vuelvo y digo, a las huestes de maldad, al reino de los cielos, a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, que amamos a Dios. Otro verso, por favor. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, ¿qué hará? Lo sentirá tan fuerte en su corazón. Sentirá el toque de mi espíritu. Levantará las manos y dirá, aleluya, estoy lleno de Él. Si alguno me ama, no hay otra evidencia. Otro verso, por favor. Y en esto sabemos, escribiría el apóstol Juan en su primera epístola, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, que le sentimos, que nos conocemos la palabra de Dios, que sabemos tantas cosas, que somos unos sabiondos. No, si guardamos, ¿qué cosa?
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Tú tienes que saber si has llegado a conocerle en la manera que estás viviendo. Si tú estás guardando sus mandamientos, estás conociendo de Dios. También escribiría el apóstol Juan lo siguiente. Porque este es el amor de Dios, que sintamos tantas cosas dentro de nosotros. No, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ay, pastor, no sabe lo que dice. Con lo que me cuesta a mí, ¿o no? Perdonar. Con lo que me cuesta a mí, no alterarme. Con lo que me cuesta a mí, con lo que me cuesta a mí el orgullo ese, no. Porque este es el amor de Dios. Está hablando del amor de Dios. Que yo he dicho que el amor de Dios se derrama en sus hijos cuando tenemos ese contacto con Él. Porque no es nuestro amor, no es la idea que tenemos de amor, no es lo que el mundo nos vende como amor. El amor de Dios es esto que dice la palabra de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque en la medida que te vas enamorando de Jesús, ya las cosas no son gravosas. Ay, ahora tengo que portarme bien porque si no Dios me va a cañar. Ay, que si no me va a ir mal. Ay, que si... No. Cuando tú conoces a Dios de verdad y comienzas a fluir en el amor de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos porque tú sabes que es lo mejor que viene para tu vida. Que Él tiene lo mejor, que Él conoce lo mejor. Y entonces comienza a fluir eso a través de ti. Y creo que hay un verso más, ¿verdad? Capítulo de la segunda epístola de Juan. Y este es el amor. ¿Cuál es el amor? Que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Cuál es el amor de Dios? No hay otra manera. Hablamos tanto de amor y decimos tanto amor y creemos que amamos tanto. Solo hay una evidencia de que tú amas a Dios. Se la vas a demostrar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos en la congregación, en el trabajo. La estás demostrando todos los días en la manera que tú estás obedeciendo y guardando sus mandamientos. No hay otra manera, iglesia. No hay otra manera de demostrarte a ti mismo, al mundo y al diablo y al mismo Dios que le ama y que estás preparado para su encuentro con Él en su venida. Vivir en tu vida sus mandamientos. Guardarlos verdaderamente y que produzcan algo poderoso en tu interior. Hay quien puede pasar años en la iglesia, incluso creer que conoce a Dios, sentir a Dios, ser tocado por Dios, pero no caminar con Dios, no caminar con el Espíritu Santo. Y Dios habló a Noé y le da instrucciones. ¿Por qué? Porque Dios le habla a aquellos que le van a hacer caso. ¿A que sí? Si yo sé que Mari no me va a hacer caso, la mujer que tenemos hoy por aquí, ella tan preciosa ella, si no sé que no me va a hacer caso, que ella está mirando para las musarañas, que está despistada, y a mí me hace falta agua, y yo sé que si tráeme un vasito de agua, y ella, ¿para qué se lo pido a ella? Si yo sé que no me lo va a traer, ¿se imagina? Dios no me habla. ¿Para qué quieres que te hable? ¿Para qué quieres que te hable? ¿Para qué quieres que te hable? Si te habla por activa y por pasiva, y sabes lo que te dice, entonces ¿para qué quieres que te hable si tú no le vas a hacer caso? ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Esto es sencillo. Esto lo está contando Jesús a sus íntimos porque sabía a dónde le estaba llevando aquella generación y sabemos también a dónde nos está llevando nosotros. Entonces a veces no tiene sentido que Dios te hable cuando continuamente te ha hablado y no has hecho caso de lo que Dios te dice. El capítulo 6 de Génesis, verso 14, mira lo que le dice Dios a Noé. Hazte un arca de madera de gofer, dicen otros de ciprés. Harás aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro y por fuera. Es decir, que Dios le habla y le da instrucciones claras, le dice las medidas, el material, el diseño, y sabe, Noé no sabe para qué es todo aquello. No le ha sido revelado lo que va a hacer. No tiene que Dios convencer a Noé, explicarle a Noé, tienes que hacerlo así, porque tú no entiendes. No. Yo dudo de que Noé todos los días se levantara con ganas de fabricar un pedazo de barco gigante. Dicen los que estudian estas cosas que entre 20 y 120 años, que se dice rápido, estuvo Noé construyendo el arca. Póngale usted que fueron 20, en mi opinión fueron 40, pero póngale usted que fueron 20. Son 20 años levantándose cada día, usando de sus recursos, de su tiempo, sus esfuerzos, escuchando la crítica de los que ahí estaban y dedicándose a decir, mira tú qué colgado que tiene a toda su familia metida en ese pedazo de proyecto, se está gastando todo lo que tiene, todas sus riquezas en comprar madera para hacer un barco aquí que no llueve.
¿Se imagina? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. O sea, que se dice rápido. Y nosotros al mes ya estamos, ay Señor, ay, no tengo paciencia, es que yo ya me desespero. ¿Ya está tu paciencia? En el propósito de Dios. Porque el arca de Noé representa muchas cosas en el trasfondo espiritual. Es la misma imagen del arca de pacto que 5 siglos después haría o fuera dada a Moisés. La caja representaba la presencia de Dios, presenta a Cristo y al Espíritu Santo. También el arca de Noé es la imagen de la iglesia de Jesús del último tiempo. Porque en otras palabras, esto es un arca, metafóricamente hablando. La iglesia de hoy está siendo edificada con recursos, con esfuerzo, con dedicación, con llamados de Dios, y es como lo fue en los tiempos de Noé. El arca, la iglesia, es una oportunidad a los pecadores para que se arrepientan, es una señal de que Dios es real y de que Dios habla el día de hoy, que las puertas están abiertas para los que buscan a Dios y desean más de su presencia. ¿Habrá alguien aquí que busque más de Dios y desee más de su presencia? Bienvenido al arca. Diga que está todo bienvenido al arca. Además, el arca de Noé, como la iglesia de hoy, nos recuerda la gracia y la misericordia de Dios que siguen presentes en este momento, en esta última generación. La iglesia local es el recipiente donde se derrama el Espíritu Santo, donde nos unimos como creyentes, todos los animalitos. ¿Sabes que somos algunos animalitos, verdad? Espero que todos sean ovejas y que no hayan cabras, porque eres el pastor de las ovejas. Pero a veces uno viene como cabra y termina siendo oveja, ¿a que sí? A veces hasta los lobos se pueden convertir en ovejas. Pero que animalitos somos. Dios nos compara con ovejitas. Y recibimos protección, provisión, sanidad, liberación, instrucción y tantas otras cosas. Verso 22 de Génesis 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, Noé no se inventó nada nuevo. No negoció las instrucciones. No dijo, no, ¿qué te parece si en vez de una ventana yo voy a poner aquí un ascensor para subir, voy a hacer lo otro, porque yo creo que aquí tenemos que poner una estufa para estar más cómodo, porque va a ser también momentos... no se puso a negociar con Dios. Eso a veces lo hacemos nosotros. Pero la gente que es íntegra con Dios, recibe instrucción de Dios y hace lo que Dios le manda a hacer, sin negociar con otras cosas. No trató de decorar a su manera, de introducir otras ideas, pensamientos personales. No, dice la palabra de Dios que lo hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Qué bueno es hacerlo todo conforme a lo que Dios nos manda, ¿que sí? ¿Cuántos quieren hacerlo? Santo. Génesis 7, 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Importante esto también para la última generación, macho y hembra. Como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta, o el Señor cerró la puerta. Nos habla de cómo se cierra el plan de salvación. Porque un día la gente querrá salvarse, querrá tomarse las cosas de Dios en serio. Pero una vez que se cierre la puerta, ya no hay gracia. La gracia de Dios acabará. ¿Lo sabía? La gracia de Dios acabará. Hoy está vigente, hoy lo sabemos, mañana no. Mañana para muchas personas en esta tierra será tarde. Sea que venga Jesús, o sea que le dé un infarto esta noche durmiendo, o sea que cualquier cosa pueda pasar. Pero ya para mañana para mucha gente será tarde. Y que están esperando por la gracia para mañana, quizás que no. Para mucha gente siempre es tarde la gracia de Dios. Jesús le diría a los suyos, no a los incrédulos, sino a los que le conocían. Les hablaría de 5 vírgenes prudentes y de 5 vírgenes. ¿Saben en qué capítulo aparece eso en la palabra de Dios? Mateo 25, que es el que precede a Mateo 24, que es cuando Jesús dice como los días de Noé. O sea, que Él está hablando de los días de Noé y automáticamente les enseña la parábola de los 10 creyentes, que 5 son necios y 5 son sensatos o sabios. Tremendo esto. Juan 6, 65 a 69. Jesús lo dijo también de otra manera. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado
del Padre. Recuerda que los animalitos aparecieron en el arca porque Dios los envió. Desde entonces, dice que muchos de los discípulos de Jesús volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A los 12. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si te estamos conociendo, si te hemos visto, te hemos conocido, si hemos tocado de esa presencia. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A veces queremos palabras para el hoy, para el ahora, para allá, por cómo me siento o por cómo pienso o lo que yo necesito en este momento de mi vida. Pero las palabras de Jesús no son temporales, no son pasajeras, no son momentáneas. Tienen que ver con el propósito eterno de Dios para tu vida, para tu hogar, para tus hijos, y a veces no lo entendemos, que nuestras decisiones afectan a nuestros hijos, afectan a nuestros padres, afectan a nuestros hermanos carnales, que pueden o no perder toda una eternidad sin Cristo por mis decisiones si no se sujetan a la obediencia a la palabra de Dios. Y somos tan inconscientes que tomamos decisiones pensando solamente en nosotros mismos. Eso se llama egoísmo, puro y duro. Y a veces el creyente se vuelve tan egoísta que solo piensa en sí mismo y no obedece lo que la palabra le va marcando. Cuando Noé salió del arca, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Yo sé que aquí hay eruditos de la palabra. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los niños de la clase bíblica se lo saben. Hizo un altar. ¿Qué hizo? Cuando nosotros salimos de estas paredes, usted tiene que tener un altar en su casa. Usted tiene que tener un altar en su corazón, un altar donde entregarte, donde rendirte, donde quemar. Dice la palabra de Dios que edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave y ofreció un holocausto en el altar. Y dice que percibió el Señor un olor grato, un aroma bendecido, un aroma. Se imagina a Dios en el cielo recibiendo ese aroma. ¡Ay, qué aroma más hermoso! ¿Qué aroma más hermoso? Si llevas casi un año metido con no sé cuántos animales en un recipiente casi cerrado, ¿a qué estaría oliendo Noé? ¿Usted alguna vez ha estado en un chiquero? No se lo recomiendo. 4 días estuve apestando a cochino de trabajar en un chiquero. 4 días. Pero he estado también con vacas, salga usted de ahí. Pero dice que cuando sale Noé del arca, lo primero que hace es el altar y él ofrece y dice que Dios recibió aquello como un aroma grato. ¿No está hablando de físicamente? Está dando la disposición de un trabajo bien hecho, de haber dicho he cumplido tu voluntad, he pasado todo este tiempo, estos meses en el arca, 40 años trabajando y ahora aquí y simplemente estoy agradecido porque aquí estamos, porque nos has protegido, porque nos has dado provisión, porque hemos alcanzado el propósito para el cual me tienes en la tierra. Y Él ofrece ese altar y sube un aroma grato. De nuestro altar tiene que subir un aroma grato a Dios. Un aroma espiritual, que el Señor diga lo mismo que dijo de Jesús. ¡Ay, este es mi Hijo amado que me complace! ¿Le gustaría que Dios lo dijera a usted? Dios debe decirlo de cada uno de sus hijos. Este es mi Hijo amado. Mira cómo lucha Lacey, cómo está ahí avanzando. ¡Ay! Y viene aquí a su lugar secreto y su aroma es grato porque las decisiones que ha tomado en su vida son gratas a mi corazón. Ofrenda grata. Porque poco tiene que ver esa ofrenda con la ofrenda de dinero que a veces entendemos nosotros. Mateo 24:38. Una vez más Jesús, el versículo de entrada. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Lucas 17 también nos habla de esta palabra. Él nos dice la relata de esta manera. Lucas 17, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? Santo. ¿Por qué Jesús da señales tan generales? Siempre me lo pregunté. Por eso cuando conocí el título digo, ¿qué voy a decir yo de esto? Señor, no entiendo todavía, Jesús.
La gente siempre ha comido y ha bebido. ¿A que sí? ¿Usted comió y bebió esta mañana? ¿Y usted cuando salga de aquí va a comer y a beber? Salvo que esté en ayuno, lo va a hacer. Entonces, ¿qué señal es esa? Necesitamos comer y beber, si no nos morimos. ¿A que sí? Entonces, esa señal no me dice nada. Porque siempre, en todas las generaciones, va a haber comida y va a haber bebida y hay gente que va a comer y va a beber, ¿a que sí? Y sigue diciendo, y se casarán y se darán en casamiento. Pues normal o no es normal. La gente se sigue casando, a veces por lo civil, a veces por lo judicial, a veces por lo religioso y a veces por lo espiritual. Pero no son señales del fin de los tiempos, ¿o sí? Podrá ser que son señales del fin de los tiempos. Pero Jesús sí sabe, porque Jesús no dice una palabra por decir. Jesús sí sabe que en la última generación, y especialmente entre su iglesia, porque le está hablando a los discípulos, porque a veces creemos que estas palabras dice Jesús para las multitudes. No, no, no. Jesús lo está hablando a los suyos y los está advirtiendo y le está declarando el tiempo de la última iglesia, el tiempo final. Le habla a sus discípulos. Muchos creyentes serán enredados por las cosas de la vida diaria, es decir, por los afanes del mundo. Y algo caracterizará a esa última iglesia y será los que se casan y los que se dan en casamiento. En otras palabras, lo estamos viendo. Mire, yo calculaba hoy, yo me convertí o conocí a Jesús y nací de nuevo en el año 88. Hace ya 36 años. Me quedan 4 para cambiar de generación. Y lo estoy contando. He conocido la iglesia después de Franco. Cuando aquellos que te llamaban por ahí aleluya, que estaban cerrados, que éramos una secta, que era tal, han pasado 36 años. Y he visto el mover de la iglesia en estos 40 años. Y hay cosas que se están dando ahora, que se están normalizando, que hace 36 años a uno le daba un infarto, se lo decía, o se ocurría. En nuestros días se está cumpliendo lo que Jesús está declarando en este tiempo. Se normalizarán pactos de creyentes con no creyentes, no dándole la importancia al mensaje de Cristo. Se unirá el Espíritu Santo que portamos los creyentes con el espíritu del mundo que portan los inconversos y los que no reciben a Jesús. Y si hay una relación espiritual después de la adoración y tal, es la relación íntima de un hombre y una mujer. Eso es una relación espiritual en toda regla. Es la unión de dos espíritus. Y hoy en día vemos tantas cosas normales. Ya lo dijo Jesús, se casarán y se darán en casamiento, se llegarán a convenios, se llegarán a pactos. No, pero mientras tú me respetes esto y yo te respeto aquello, ¡ay! Ignorantes que muchas veces somos de las cosas espirituales. Jesús está hablando de nuestros días. Primero, que entendió aquí dos clases de creyentes y por eso él luego lanza la parábola de las 10 vírgenes. Primero, creyentes secularizados, es decir, tan metidos en alcanzar los placeres que ofrece el mundo. Y no estoy hablando de irte a un burdel, o no estoy hablando de cosas pecaminosas en sí, sino de los placeres sanos, dignos, como el comer y el beber, porque tenemos que comer y beber, pero que van a ser prioritarios antes de buscar a Dios. Tendremos unas prioridades en nuestra vida, o esos creyentes de los que está hablando Jesús, y por eso dice, les advierto que la última generación tengan cuidado, porque parte de la iglesia estará secularizada. Se habrán metido, enredado entre los que comen. Y segundo, los creyentes, que hoy digo, normalizan las relaciones, el pacto espiritual con el mundo. Jesús nos está advirtiendo a nosotros que no caigamos en esas trampas del enemigo. Porque tenemos un esposo por encima de cualquier esposo y es Jesús de Nazaret. ¿Lo puede entender así? Porque yo no me gustaría que el día de mañana usted se encontrara, cuando venga el Hijo del Hombre, que no le dice, no te conozco. Ay, a mí no me dijeron. Sí, sí, a usted le dijeron, usted conoce la palabra de Dios, usted sabe todas las cosas, usted no le echó la culpa al pastor. El pastor no me dijo. El pastor le dijo. Quizá a veces soy más diplomático, pero se lo digo. Por eso cuando vi el título digo, ay, Señor, ¿para qué me haces hablar de estas cosas? Lucas 21, 28. Jesús también diría, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, los que somos fieles a Dios podemos levantar la cabeza, reflexionar cómo estamos viniendo y decimos, ay Señor, yo sé que señales son estas, tú las declaraste para mi generación. Las estoy viendo, las estoy viviendo, las veo en las iglesias.
Estoy viviendo como tu pueblo está viviendo, como están tanto secularizados, atrapados y alaban a Dios y creen que están con Dios y creen que Dios está con ellos y creen que el Espíritu Santo está y entran en un teje-maneje de su vida. Que cuando venga Jesús te diga, no te conozco, ¿cómo que no me conoces? Si yo era el diezmador número 1 de la iglesia, pues no te conozco igual. Si yo tocaba ahí la guitarra, pues te conozco menos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Las cosas de Dios son serias. Son tan serias que tú eres el que te vas a jugar tu alma y nadie te la va a jugar por ti. Tus decisiones van a marcar tu vida y la vida de tus generaciones. No hay otra. No hay un paño suave y no hay marcha atrás. No hay otra oportunidad que la que estamos viviendo todos los días. Verso 34 también de Lucas 21, dijo Jesús, mirad también por vosotros mismos. ¿Por quién tenemos que mirar? ¿Por quién tenemos que mirar? Por nosotros mismos. El de al lado respeta, lo ama, lo que haga lo que quieras hacer. Pero tú tienes que mirar por tú mismo. Dice que vuestros corazones, dijo Jesús, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea que Jesús quiere que tú mires por ti mismo y que examines tu corazón. Y que no te cargues de glotonería. ¿Qué es la glotonería? Un exceso de todo para mí. Es lo que yo quiero, es lo que yo siento, es lo que yo necesito, es lo que yo pienso, es yo, porque yo me siento así y yo necesito esto, yo necesito, ¡ay! Eso es glotonería, hermano. Glotonería pura y dura. Y si hacemos algo en esta generación, a veces comemos más de la cuenta y tiramos más de la cuenta. Y recuerda que Jesús oró por los panes y los peces y ¿qué hizo luego? Recogió los trozos, ¿verdad? Estamos malversando tantas cosas como si no fuera importante. Y a veces no somos conscientes de que nosotros mismos somos siendo los glotones. Por eso tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Que no nos metamos en esa corriente del mundo, en los afanes por comprar, o por tener, o por ser, o por sentir cosas, o por... esos son afanes. Afanes de querer ser alguien, de querer ser algo, de querer que me admiren, de querer que me guste, que me pongan un me gusta, de querer que tal. Eso son glotonerías, dice la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, reflexiona en tu corazón. ¿Qué te está moviendo? ¿Qué nos mueve? Verdaderamente nos tiene que mover Cristo. Porque es lo único que es imperecedero y está ahí día y noche. Jesús dejó la clave. La clave para la iglesia de este tiempo. Versos 36 y 37 de ese capítulo 21 de Lucas. Él dijo, velad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es velar? Estar pendiente, estar atento, estar despierto, estar mirando. Yo veo a aquel que, estoy viendo por aquí. Estar puesto, estar pila, velar. Normalmente uno velaba en la noche. Es decir, cuando en los momentos de oscuridad, cuando el mundo está pasando lo que está pasando, cuando lo estamos viendo por tantos sitios, estaba viendo los resultados hablando de este último tiempo, más de 5.000 creyentes, misioneros murieron este año, o el año pasado, los datos del 2023, por causa del Evangelio. Hay no sé cuántos millones de personas, cristianos, que están siendo perseguidos en este momento de la tierra. Estamos viviendo los últimos tiempos de una manera que estamos también en Europa y también aquí en las Islas Canarias, en este paraíso natural. Que sí, que nos olvidamos de que se están cumpliendo las señales de Dios. Pero solamente tenemos que mirar atrás y ver cómo creyente está viviendo hoy en día. Y eso te va a decir, cuando dice el dicho, cuando veas las barbas de otros quemar, las tuyas ponlas a remojar, ¿verdad? Porque te va a llegar el fuego y tienes que estar preparado. Creo que esa última generación, y por eso Jesús después del capítulo 24 nos habla de 25, está marcada por dos tipos de creyentes. Los creyentes sabios, es decir, los creyentes que están velando, los creyentes que están ahí, los que están buscando, los que quieren más, los que anhelan más, los que están con el fuego, los que no, más de Dios, quiero más de Dios. Los sabios, los prudentes, los que deciden qué va a ser, cuál es el siguiente paso en mi vida, los que esperan al Espíritu Santo, los que confían en el Espíritu Santo, los que le dicen Espíritu Santo, ¿para dónde? Para allí, pues voy para allí, pero está la silla, no importa, si Él me dijo para allí, si tengo que saltar la silla, la salto, porque Él me va a ayudar. Y están los otros creyentes. Los que se creen que están esperando al Señor, pero no tienen al Espíritu Santo, no tienen una relación íntima con el Espíritu Santo. Han descuidado su lugar de oración, han descuidado su tiempo de intimidad. Ellos están esperando a Dios, y están tan contentos, que venga Jesús. Y cuando viene Jesús, Jesús le dice una palabra a ellos, no os conozco.
Una vez que Jesús cierre la gracia, como cerró la puerta de Noé, del arca, se acabó. Es que se acabó. Si tú esta tarde te da un infarto, cuando te vayas a dormir la siesta, te da un infarto de miocardio, se acabó para ti. ¿Y qué vas a ir delante de Dios y qué le vas a decir? Yo estaba esperando a ver si cuando solucionara el tema de la herencia. No. Es hoy el día de salvación. Yo estaba esperando a ver si tú me regalabas los papeles. Entonces, si me regalabas los papeles, entonces hacías la otra. Es hoy el día de salvación. Velad, dijo Jesús, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. Dios está esperando su última generación de la iglesia, una generación íntegra, como Noé. Él, en otras palabras, está comparando al tiempo del diluvio con la última generación, que saldrán los Noé, que se levantarán las familias patriarcales de Noé, porque no solamente fue Noé, fue su esposa, fueron sus hijos, fueron sus yernos. ¿Entiendes lo que le digo? Pero para que eso se produzca en tu vida, tú tienes que escoger lo bueno siempre. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que seguir lo que Dios está diciendo. Íntegro, caminando con el Espíritu Santo. Y solamente a través de la oración, de la intimidad con Dios, es que podemos mantenernos dignos. Tu vida de oración va a determinar cómo estás viviendo estos días. La relación con el Espíritu Santo va a determinar tu preparación para este tiempo. Pero iglesia, tiempos duros y más duros se pondrán. ¿Lo crees o no lo crees? Por eso aquellos que somos fieles, aquellos sabios que usted ha reflexionado en tu vida, te das cuenta de las cosas que tienes que cambiar, te das cuenta de lo que Dios tiene que hacer, miras a tu alrededor y te das cuenta de que es tiempo, te están escritos los tiempos, porque lo vemos. Yo llevo 36 años, vuelvo digo, en esto y conozco cuántas personas, cuántos de mis amigos que estaban, la pastora estaba hablando de su campamento donde ella conoció a Jesús, cientos de jóvenes, y vi como, los tengo por nombres y apellidos, algunos me siguen escribiendo a Facebook y lo veo por ahí, cómo sus vidas cambiaron porque decidieron en su vida hacer lo que la palabra de Dios nos decía. Cosas serias estas. Siempre será mejor, lo sé por los hombres y lo sé por las mujeres, quedarte solo, agarrado a tu esposo Cristo o a la esposa, que hacer algo que Dios no te llama a hacer. Siempre será mejor. Cansarte y estresarte por caminar, anhelar a Cristo, que correr todo lo que el mundo te ofrece. Porque un día todos nosotros los que estamos aquí estaremos delante del Hijo del Hombre. Ese día no habrá excusa. Es que Jesús pensará, no, es por esto. Jesús te dirá, ¿te conozco o no te conozco? Y Él te va a conocer por la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. Porque cuando llevabas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo decía por allí, tú decías por allí, aunque me cueste lo que me cueste. Y si me decía por allí, cuésteme lo que me cueste. Y si me decía por allí, cuésteme lo que me cueste. Así fue Noé. Esta es la generación del último tiempo. Estamos, iglesia, en las antesalas de lo que se viene. Y yo quiero que esta congregación, aquí en Los Realejos, de la que todos formamos parte, seamos de esas 5 vírgenes sabias, sensatas, que tenían llenas sus vidas del Espíritu Santo de Dios. Sus vasijas, sus lámparas estaban pendientes, estaban adelante, estaban velando. Y cuando se oye que viene el esposo, se examinaban. Y decía, estoy preparado, Señor, ven lo antes posible, estoy preparado. Pero si te tardas, voy a seguir avanzando, voy a seguir creyendo, voy a seguir amándote, porque amarte a ti es cumplir tus mandamientos. No hay otra manera de saber que amamos a Dios. Y tú tienes que saber si en tu vida se están cumpliendo los mandamientos de Dios. Si es así, ámalo a Él. Y si te das cuenta que no, enamórate más de Él, porque Él se va a revelar para que te enamores, para que sus mandamientos no sean gravosos. Al contrario, digas, Señor, cuánto amo hacer tu voluntad. Tienes que morir a ti mismo. Ya estaba diciendo la hermana Andrea ahora en la alabanza, ¿verdad? Tienes que vaciarte, tienes que morir a ti mismo. Si no hay nada que hacer.
Si tú no te rindes a ti mismo y te entregas al Señor, no hay nada que hacer. Y Jesús lo dejó claro. Velad, porque el último tiempo va a ser un tiempo donde la iglesia se va a tener orando, 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 tenidos por miedos de escapar de las cosas que van a acontecer. Ponte en pie conmigo el día de hoy.